Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra unidad didáctica de solución de problemas. Clase número 10. Solución del conflicto con intervención de un tercero. Bien. La clase pasada ya hablamos sobre cómo solucionar los conflictos sin la intervención de un tercero, que es la negociación. Ahora vamos a hablar sobre cómo solucionamos los conflictos en forma pacífica, pero con la intervención de un tercero. Con intervención de un tercero. Cuando hablamos de una solución de conflictos con intervención de un tercero, deducimos que se trata de conservar en forma intacta la autonomía en el proceso. El tercero solo debe buscar acercar las posturas de las partes. Entre estos mecanismos encontramos la conciliación, el arbitraje, la mediación. La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. Con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, con capacidad jurídica buscando el lugar y momentos adecuados. ¿Cómo se concilia un conflicto? Se debe crear un buen ambiente, decir claramente que existe un problema que queréis solucionar, empezar con algo positivo, ser concreto en lo que se quiere decir, qué es lo que no os gusta o por lo que estáis preocupados, esforzarse y dar todas las alternativas de solución que se puedan. Etapas de la conciliación. El procedimiento conciliatorio tiene 3 etapas: la preconciliación, la audiencia de conciliación y la posconciliación. En la preconciliación se inicia cuando una de las partes o ambas solicitan la conciliación mediante una solicitud. La audiencia de conciliación. Este juicio consta de una única audiencia, durante la cual el juez intenta arribar a un acuerdo entre el citante y el citado, y para el caso de no lograrlo, se labra un acta de inútil tentativa de conciliación. La posconciliación. En esta etapa se llevan a cabo las siguientes acciones: registro, archivo del acta y del expediente y seguimiento del caso. El arbitraje. Bien, el arbitraje es un procedimiento, método técnica por el cual se somete una controversia, conflicto, problema, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros, que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias o conflictos en lugar de acudir ante los tribunales. Es decisión de ambas partes. ¿Cuáles son las ventajas del arbitraje? Evita la hostilidad. Generalmente es más barato que un litigio, es más económico, más rápido que el litigio, es flexible, hay reglas simplificadas de evidencia y procedimiento que se deben de seguir. Los procedimientos de arbitraje generalmente se llevan a cabo en forma privada y con acuerdo de ambas partes. La mediación. En la mediación, el tercero prestará una asistencia más directa a las partes para encontrar una solución aceptable, logrando incorporar sus propuestas como parte de la solución, de modo que las partes las sientan como propias. El papel del mediador es fundamental, por lo que pasaremos a indicar algunas de las cualidades que debe poseer este. Empatía. Esta es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Imparcialidad y neutralidad que se tiene que tener al momento de la mediación. Profesionalidad en relación a su papel de mediador, es decir, debe tener experiencia como mediador. Y la confidencialidad, es decir, guardar, ¿no?, en forma privada
el asunto de la mediación. Los mediadores o mediadoras son profesionales especializados que facilitan el diálogo entre las personas que concurrieron al proceso de mediación. Son una figura neutral e imparcial que facilitan el diálogo entre las partes del conflicto para que encuentren una solución. El mediador ayuda a las personas a identificar las cuestiones en las que discrepan, a descubrir las necesidades ocultas, a generar posibles soluciones y a tomar decisiones bien informadas. El mediador es un tercero imparcial que pretende que los implicados en el conflicto tomen conciencia de su papel, es decir, que asuman su responsabilidad a la hora de alcanzar acuerdos. El mediador es un facilitador de la comunicación y de la buena negociación. La escucha activa por parte del profesional de la mediación ayudará tanto a la persona que expone su experiencia, ya que se sentirá valorada, como al contrario, ya que le permitirá reflexionar sobre su comportamiento y actitud ante el conflicto. Tipos de mediadores. Mediador pasivo es el mediador que apenas interviene directamente, hace predominar, ¿no?, la comunicación directa entre ambas partes, ¿no?, y es un fiel transmisor de posturas. Mediador activo. En cambio, el mediador activo interviene de manera más intensa, actuando como canal de comunicación, efectúa predominantes reuniones por separado, asumiendo un rol más dinámico. En ocasiones genera presión directa sobre las partes para obtener sesiones. El rol de mediador es hacer que las partes vuelvan a escucharse y a comunicar sus respectivos intereses, ayudarles a descubrir intereses, ayudarles a descubrir estos últimos y los caminos a través de los cuales pueden conjugarse y llegar a la solución del conflicto. Para ejecutar un proceso de mediación eficaz, debemos considerar los siguientes pasos. A. Preparar el escenario. En esta primera etapa es fundamental reunir toda la información que sea necesaria acerca de los antecedentes de las partes, como también acerca de la controversia que mantienen. Se debe organizar el espacio físico donde se realizan las reuniones. Aunque las partes se conozcan, es necesario el formalismo de presentarlos, estableciendo reglas básicas que regularán el proceso de mediación y efectuando algunas reuniones conjuntas para aclarar lo que genera el conflicto. Uno de los elementos claves del inicio del proceso de mediación es definir el lugar de la mediación, pudiendo ser un lugar neutral o bien la sede de una de las partes, siempre y cuando la otra esté de acuerdo o lo acepte. El lugar definido debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones: dimensión adecuada, confort, temperatura, iluminación, etc., para que ambas partes se encuentren cómodas en el momento de poder ejecutar el proceso de mediación. B.
Comprender a las partes y las cuestiones en controversia. Lo primero es identificar los puntos en conflicto, para lo cual haga que cada parte indique y resuma los puntos pendientes. Permita preguntas aclaratorias, pregunte y resuma las veces que sean necesario de la siguiente manera. Reformule lo dicho y vuelva atrás. Vuelva a enunciar con sus propias palabras lo que el hablante ha dicho. Describa, enunciar con sus propias palabras lo que el hablante ha dicho. Incluya los hechos y los sentimientos. Respete las frases u oraciones claves, exactamente como los ha enunciado el hablante. Esto le confirma que ha sido escuchado. Formule preguntas, haga aclaraciones, formule preguntas abiertas, usando un tono que no sea amenazador, es decir, utilizar la comunicación asertiva y la escucha activa. El mediador nunca acepta un no. Siempre se debe preguntar qué quieren las partes cuando dicen no. Buscar alternativa. Es extremadamente importante ir identificando áreas de acuerdo. También se puede generar lluvia de ideas con posibles soluciones e ir estableciendo acuerdos de principios y luego recordar los detalles. Se debe también terminar el enfoque adecuado para ir organizando en el proceso de mediación. Entre estos enfoques podemos señalar ir cuestión por cuestión, parte por parte, o verlo todo como un solo paquete. Ir de lo más pequeño a lo más grande, es decir, utilizar el método inductivo. Desarrolla hábitos de acuerdos. En este paso de la mediación es imprescindible estar atento a las oportunidades que se presentan para ir cerrando el proceso. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cuándo hacer preguntas, cuándo presionar, cuándo ofrecer sugerencias o cuándo crear dudas. Son los elementos claves que nos permitirán avanzar o no en la solución o resolución del conflicto. D. Finalización de la mediación. Un proceso de mediación finaliza con la inexistencia de un acuerdo o bien con un acuerdo. No hay otra alternativa. Si no se logra consenso, corresponderá a otras instancias buscar o resolver el conflicto. Pero si llegamos a un acuerdo, este tiene que estar bien fundamentado, debe ser de carácter permanente, que las partes lo sientan como un acuerdo equilibrado y lo suficiente claro para sus interpretaciones futuras. Conclusión. En la conciliación interviene un tercero, el conciliador, donde puede proponer, ¿no?, la solución del conflicto. Es decir, el conciliador es el que va a determinar, ¿no?, la solución al conflicto. A diferencia de la mediación, es donde las partes son las que toman las decisiones a través del mediador, ¿no?, y encuentran la solución al conflicto. Un arbitraje. En el arbitraje, el árbitro tiene la obligación de resolver el litigio mediante una decisión que obliga a las partes a respetar la decisión del árbitro. Sin embargo, en la mediación, el mediador se limita a acercar a las posturas de las partes, favoreciendo la firma de un posible acuerdo que satisfaga a ambos. Puede que haya acuerdo o puede que no haya acuerdo, pero las partes son las que toman las decisiones de la resolución del conflicto. Bien, estimados estudiantes, esa es la conclusión de la resolución de conflictos con intervención de un tercero. Estimados estudiantes, a continuación resuelvan la práctica calificada número 10. Gracias por su atención.